Bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MVD Noticias, con bastante alegría en el estudio. ¿Cómo andás, Natalia? Sí. ¿Quién iba a decir que las mismas personas en el mismo rincón iban a tener una aparición tan distinta? Aquí estamos después del cierre del ciclo 2022 de Mirá Montevideo, que volverá en enero en otro horario, haciendo MVD Noticias, porque sigue habiendo noticias. Hay noticias y siempre hay algo para festejar. Así que cierto. por eso las dos caras acá. Sí, sí. Bueno, y hablando de las celebraciones, lo que viene, ¿no? Lo que viene, sí, porque entre mañana y pasado la Intendencia de Montevideo desplegará un operativo especial debido a la celebración de Nochebuena y Navidad, que entre otras áreas abarcará la limpieza del departamento. Se estima que en esta fecha se genera un aumento del volumen de residuos de más de 30%. Bueno, les cuento que aparte habrá recolección de todos modos hasta las 19 horas del sábado, 24 de diciembre, pero a través del WhatsApp 092-250-260 se podrá avisar sobre contenedores que se desborden y pedir bolsones incluso el domingo 25 de diciembre. Además, el Ministerio del Interior, pasando a otros ámbitos del Estado que también han previsto operativos, planificó su operativo, en este caso policial, con más de 1000 personas distribuidas por todo el país. Y más de la mitad de ese cuerpo policial va a estar trabajando en Montevideo. Esta será una de las noticias que desarrollaremos en esta edición. Vamos a repasar los titulares de esta jornada, día viernes. Crisol pidió al ministro de Defensa Nacional que revoque designación como agregado militar de capitán de navío Marcos Saralegui, quien homenajeó al represor Juan Carlos Lercebó. La ex canciller Carolina H. presentó un escrito en Fiscalía que responsabiliza al Ministerio del Interior por pasaporte a Marcet. El ministro Heber y el canciller Bustillo son los peor evaluados del gabinete, según la Usina de Percepción Ciudadana, mientras que Salinas es el mejor evaluado. La calle Pou concurrirá a la asunción de Lula da Silva, acompañado de los expresidentes Sanguinetti y Mujica, pese a que poco tiempo atrás había desechado una propuesta en ese sentido del referente del MPP. Cose elogió la decisión de la calle Pou de viajar a Brasil con Sanguinetti y Mujica, pero aseguró que el país atraviesa una crisis institucional. Acuerdo de consejos de salarios garantiza estabilidad salarial para sectores médico y anestésico-quirúrgicos y aumento de minutos de la consulta en policlínicas. La Intendencia de Montevideo inauguró un centro para atender a la población en situación de emergencia en el barrio Peñarol, con capacidad para 34 personas. Lanzamiento de la temporada de cruceros. El ministro Viera elogió la capacidad del puerto de Montevideo y desde la Intendencia se destacó que llegarán 150 buques. Espectáculos y recomendaciones en vísperas de Navidad. Paola Dalto en Ideas Más, exposición en el Cabildo y primer disco solista de Emiliano Branciari. 8 días antes de dejar su cargo, Bolsonaro indultó a agentes de la policía militar culpables de la matanza en la cárcel de Carandirú, donde en 1992 murieron 111 personas. 2 personas fallecieron en incendio en Viña del Mar y el presidente chileno, Gabriel Boric, decretó estado de catástrofe. Por aire, por supuesto, pero también en sus dispositivos a través de tvciudad.uy, otra forma de seguir las noticias que diariamente compartimos y que tienen siempre salidas de estudios para ir a exteriores en nuestros móviles, que presenta a continuación Natalia. Sí, vamos a ver cómo está Montevideo con 2 de nuestras compañeras, Mariana Abreu y Macarena Vico, en distintos puntos de la ciudad. Mariana, empezamos contigo. Novedades para las cooperativas de ayuda de vivienda mutua. María Martínez. Sí, importantes novedades, Natalia, saludo para todos, porque el Ministerio de Vivienda anunció la rebaja al 2% del interés del préstamo para cooperativas de vivienda. Es un reclamo histórico del movimiento cooperativo que celebra esta decisión y también entiende que es fruto de la movilización social, así que en un ratito vamos a estar ampliando este anuncio y también sus repercusiones de la mano de FUCBAM y de FECOVID, 2 de las federaciones de cooperativas de vivienda. Muchas gracias, Mariana. Y allí vemos a Macarena Vico en ese lugar precioso, esa explanada del Teatro Solís con bastante viento. El tiempo es todo un tema en estas horas, Macarena. ¿Cómo está? Sí, un viento de diciembre que está un poco duro, pero por suerte no hace frío. Sí, acá estamos porque la próxima semana será el cierre de la temporada de ópera del Teatro Solís con la obra La Bella Helena, una reversión de la histórica protagonizada por China Zorrilla y Taco Larreta a más de 30 años de su estreno. Más adelante vamos a poder mostrar imágenes de lo que es el ensayo general que va a estar sucediendo aquí.
Gracias, Macarena. Como pasa siempre cerca de Nochebuena y Navidad, también se repite el planteo desde hace mucho tiempo, cerca de fin de año y Año Nuevo, la pirotecnia, ¿no?, y las disposiciones al respecto son noticia. Bueno, el informe de Julieta Núñez Tomás tiene que ver con eso. ¿Cómo anda, Julieta? ¿Cómo estás, Martín? Espero que estés muy bien. Así es, nos ponemos festivos, pero también con las precauciones que requiere, en este caso, hablar de pirotecnia. Vamos a estar hablando de la normativa asociada a la pirotecnia, pero yendo un poco más hacia allá y recogiendo la postura de, por ejemplo, la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo, que entiende que hay que hacer un cambio cultural en este sentido. Vamos a estar hablando con la titular de la Defensoría y también vamos a estar centrándonos en la salud. Ya sabemos que el tema de la pirotecnia afecta la salud humana, la salud animal y también la salud ambiental. En este caso nos vamos a concentrar en la salud humana y en particular en lo que sucede con niños, niñas y adolescentes. Hablamos con un pediatra especialista en emergencia pediátrica y estuvo comentándonos cómo suben los casos de atención por lesiones que provoca la pirotecnia. En estas fechas son decenas y decenas de consultas y de atención en emergencias por esto. Y vamos a estar compartiéndole también las recomendaciones que hacen a la hora de usar pirotecnia, porque más allá de que haya regulación al respecto, igualmente sabemos que se sigue utilizando. Así que con toda esta información bastante cargadita venimos en unos minutos nada más. ¿Cuál es la situación política e institucional del Uruguay? La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en algún punto se acercan y en otros más bien no. Llamé al presidente Sanguinetti y al presidente Mujica para pedirle que me acompañen a la asunción del presidente de Brasil. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene que demostrar Uruguay. Creo que los gestos de estadistas no deberían ser estacionales, que deberían ser una constante. Y me parece bien, y me parecería bien que los dos expresidentes lo acompañaran. Creo que estamos en una crisis institucional grave en el Uruguay y que tenemos que tener una línea muy justa de comportamiento. Comenzamos el desarrollo de la información. La agrupación de expresos y presas políticas, Crisol, le pidió al ministro de Defensa Nacional, Javier García, que deje sin efecto la designación del capitán de navío, Marcos Saralegui, como agregado militar en la Embajada de Uruguay en Alemania a partir del 2 de enero. Claro, recordemos, para entender la postura de Crisol, que Saralegui integró el Tribunal de Honor Militar que consideró ejemplar la actuación del capitán de fragata Juan Carlos Larcebó, quien es un hombre que está condenado por el asesinato y la desaparición de 38 personas en el marco del Plan Cóndor. Nosotros le mandamos una nota al ministro García solicitando que reconsidere la decisión de designar al capitán de navío Marcos Saralegui como agregado militar en la Embajada de Alemania, porque entendemos que no reúne las condiciones para que represente al ejército uruguayo y mucho menos al país. El capitán de navío participó en el Tribunal de Honor que juzgó la conducta a Juan Carlos Larcebó y entendió que no debía ser sancionado e incluso lo mencionó, destacó los valores morales y funcionales de Juan Carlos Larcebó, que fue procesado por la justicia ordinaria por su participación durante el Plan Cóndor en el secuestro y desaparición de 29 personas. Es una apología indirecta de una persona que fue juzgada como criminal para el Estado uruguayo y que debería haber sido sancionado como corresponde. Entonces, el capitán de navío Marcos Saralegui no solamente no debe ser designado, sino que debería ser pasado a retiro para dar un mensaje a la nueva oficialidad de que el Estado uruguayo condena todos los crímenes del pasado reciente. Ahora cambiamos de tema, porque la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., presentó un escrito ante Fiscalía. Sí, en el documento responsabiliza al Ministerio del Interior por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. La entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet mientras estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos continúa generando diferencias en el gobierno. En las últimas horas, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, insistió públicamente que la responsabilidad de la entrega fue del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sus dichos, como el de otros dirigentes del Partido Nacional, intentaron blindar al subsecretario Guillermo Maciel, que también estaba al tanto de lo que ocurría con el narcotraficante.
grave. Esto ameritó una respuesta de la Cancillería. El ministro Francisco Bustillo explicó que la investigación administrativa realizada por su cartera concluyó que los integrantes del servicio diplomático actuaron conforme a derecho. En tanto, la ex vicecanciller Carolina H., que renunció el lunes, presentó un escrito en Fiscalía donde apunta al Ministerio del Interior en la entrega del pasaporte, según informó el semanario Brecha. En su escrito ante el fiscal Enrique Rodríguez, afirma que el Estado uruguayo estaba obligado a entregar el documento, ya que Marcet no tenía ninguna causa penal abierta. Sin embargo, aseguró que la información sobre los antecedentes y las investigaciones las tenía Interior, ministerio al que le correspondía adoptar medidas para frenar la entrega. Asimismo, explicó que la impresión del pasaporte es responsabilidad de esa cartera. Bueno, y seguimos con el tema vinculado porque se conoció en las últimas horas que la Fiscalía General de la Nación confirmó que la fiscal Gabriela Fossati, a cargo del caso Astesiano, asignó a delitos complejos de la policía una investigación por la filtración de información a la prensa. La policía citará en carácter de testigos a todas las personas que tuvieron acceso a la evidencia que se filtró, como los chats, y, si la fiscal lo considera, puede variar y declararlos en calidad de indagados. La citación, en principio, no va a recaer sobre periodistas, ya que esto iría contra el ejercicio de la profesión y el derecho a la reserva de la fuente. Sin embargo, eventualmente se podría citar a alguna persona periodista porque cuenta con protección legal sobre la fuente, pero no prerrogativas procesales. Según informaron fuentes de Fiscalía, se tratará de una investigación profunda que terminará en un informe para entregar a la fiscal Fossati. Les contamos que recientemente, tras retornar de un viaje a Brasil, el expresidente José Mujica invitó al actual presidente de la República, a Luis Lacalle Pou, a la asunción de Luis Inácio Lula da Silva, futuro presidente brasileño, que volverá a ese cargo a partir del 1 de enero. Esto es información que pudo confirmar en las últimas horas MBD Noticias. El presidente agradeció la invitación, pero no la aceptó. Sin embargo, en la tarde de ayer, Lacalle Pou confirmó que irá a Brasil junto a José Mujica y Julio María Sanguinetti. El 31 de octubre, el expresidente José Mujica, junto al intendente de Canelones, Yamandu Orsi, volvieron de San Pablo tras estar presentes en el balotaje de Brasil, en el que Luis Inácio Lula da Silva venció a Jair Bolsonaro y fue elegido nuevo presidente por tercera vez. Tras llegar a nuestro país, Mujica llamó al presidente Luis Lacalle Pou para ofrecerle viajar juntos a la asunción de Lula el 1 de enero en Brasilia. Según informaron fuentes a MBD Noticias, los colaboradores de Lacalle Pou agradecieron la invitación, pero la declinaron. Tras esa negativa, Mujica organizó viajar a Buenos Aires con Lucía Topolansky para emprender camino a Brasil junto al mandatario argentino Alberto Fernández. Esta semana, el presidente Luis Lacalle Pou se reunió con José Mujica en la residencia de Suárez, donde hablaron de este tema. En la tarde de ayer, mientras inauguraban obras de vialidad en San José, Lacalle Pou confirmó que viajará a Brasil junto a Mujica y al expresidente Julio María Sanguinetti. Les cuento, porque yo no sé si ya los amigos de la prensa lo saben, pero yo ahora de tarde llamé al presidente Sanguinetti y al presidente Mujica para pedirle que me acompañen a la asunción del presidente de Brasil. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene que demostrar Uruguay. No se van a llamar a sorpresa si les digo que tengo alguna diferencia política con el presidente Mujica y que tengo más coincidencia con el presidente Sanguinetti. ¿Pero qué es eso? Eso es la continuidad democrática, institucional y republicana que en el mundo de hoy pocos países en todo el globo terráqueo lo pueden mostrar. Dejemos de lado las diferencias políticas, dejemos de lado las rencillas diarias y tratemos de pensar en grande. A propósito, la intendenta Cose dijo que le parece un buen gesto político esto del viaje conjunto. Sí, pero señaló que Uruguay se encuentra dentro de una crisis institucional grave. Me parece bien. Creo que los gestos de estadistas no deberían ser estacionales, que deberían ser una constante. Y me parece bien, y me parecería bien que los dos expresidentes lo acompañaran. Creo que estamos en una crisis institucional grave en el Uruguay
y que tenemos que tener una línea muy justa de comportamiento, sin dar, digamos, golpes en la línea de flotación, pero tampoco sin barrer abajo la alfombra. Me parece que en estos momentos de crisis de institucionalidad es donde están mezclados temas de corrupción y de narcotráfico, es donde tenemos que plantearnos temas importantes del Uruguay que han sido relegados, como por ejemplo rediscutir profundamente el papel y la conformación de la JUTEP, por ejemplo, que la he dejado de nombrar, y rediscutir otro tipo de cosas. Bueno, y según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, son los peor evaluados por la población. En el otro extremo, el mejor evaluado es el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. El sondeo fue realizado en diciembre y establece que la mitad del gabinete tiene índice positivo de aprobación y la otra mitad negativo. De la comparación entre quienes aprueban y quienes desaprueban su gestión, surge que Salinas tiene un saldo positivo de 31%. Luego de él, el mejor evaluado es el ministro de Turismo, Tabaré Viera, con saldo de 9%. En el otro extremo, Heber es el peor evaluado con menos 31%, seguido de Bustillo con menos 20% y del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, que tiene menos 18%. Similar evaluación tienen la titular de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, con saldos negativos de 17 y de 15%, respectivamente. De las restantes 7 personas integrantes del gabinete, 5 tienen saldos positivos bajos y otros 2 saldos negativos cercanos al neutro. Azucena Arbereche, de Economía y Finanzas, tiene saldo positivo de 3%. Adrián Peña, de Ambiente, tiene más 2%. Javier García, de Defensa Nacional, José Luis Falero, de Transporte y Obras Públicas, y Fernando Matos, de Ganadería, Agricultura y Pesca, tienen saldo positivo de 1%. Martín Lema, de Desarrollo Social, registra menos 1% y también tiene saldo negativo el titular de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, con menos 4%. De la encuesta se desprende que las respuestas positivas se concentran en el sector socioeconómico alto y en el interior del país. Ahora móvil, Mariana Abreu, temática de vivienda, así que seguimos saliendo del estudio. Vos nos dirás, Mariana, ¿qué tenés por ahí? Adelante. Martín, como mencionamos, hoy el Ministerio de Vivienda anunció que los cooperativistas de vivienda van a tener una rebaja en los intereses de los préstamos para las cooperativas al 2%. Esta es una demanda histórica del movimiento cooperativo que además celebra esta acción y entiende que es fruto justamente de su movilización. Esta medida es retroactiva hasta marzo del 2020 e implica a los buenos pagadores. En un ratito vamos a tener la palabra de FUCBAM, que estamos en la sede justamente de la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, pero hoy más temprano conversamos con los representantes de FECOVI, la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ahorro Previo, que, mencionaban que valoraban positivamente este anuncio, pero que también había que seguir trabajando en otros reclamos del cooperativismo de vivienda. Los escuchamos. Ahora lo que se va a producir es una reducción del 5,25 de interés al 2%, según los anuncios del día de hoy de la ministra, se van a hacer retroactivos al 1 de marzo de 2020. La idea es que está condicionado también a que sean buenos pagadores las cooperativas, ¿verdad? Así que calculo que para el año que viene ya se va a estar implementando. En materia económica va a ser una reducción sustancial en la cuota de los cooperativistas, o sea, va a ser un alivio importante para todas las familias del movimiento. ¿Qué montos más o menos? Tendría que ver la proyección, pero estaríamos calculando entre 2.000, 3.000 pesos más o menos, un poquito sería por ahí. Saludamos al Ministerio el tema del baja interés al 2%, pero decimos, necesitamos fondos. También necesitamos que cuando los compañeros construyen, el IVA a los materiales, se nos saque el IVA a los materiales. Estamos observando que la famosa vivienda promovida, que es la vivienda privada, en realidad tiene exoneración de todos los aportes. Nosotros queremos tener la misma característica. Porque hay una de las cosas no menores que tenemos que tener en cuenta. Nosotros no estamos construyendo casas, no estamos construyendo edificios, estamos construyendo comunidad. Bueno, y como dije, vamos a tener también la palabra de FUCBAM. Estamos en la sede de esta federación y vamos a conversar ahora mismo con Enrique Cal, quien es presidente de FUCBAM. Enrique, gracias por recibirnos. ¿Cómo valoran este anuncio por parte del Ministerio de Vivienda y qué importancia tiene? Bueno, lo valoramos
muy positivamente. Creo que el anuncio que realizó la ministra en la mañana de hoy no hace más que ratificar la justeza de esta reivindicación que FUCBAM viene planteando desde el año 2018, cuando había que haber evaluado la reglamentación para ratificarla o rectificarla. Han sido años donde se han desplegado distintas medidas de lucha. Los compañeros y las compañeras en las cooperativas han estado informadas permanentemente de la necesidad de llevar ese interés que era completamente abusivo al 2%, que es el que marca la ley del año 68, tornando la cuota que pagamos mensualmente una cuota mucho más en sintonía con lo que ganan los trabajadores, porque además no hay que olvidarse que los cooperativistas pagamos en URs y no en pesos. Que por otra parte hay casi 200 cooperativas de vivienda de FUCBAM que están en huelga de pagos. ¿Cómo es este asunto? Y va a haber una asamblea para ver cómo se sigue este tema, ¿no es cierto? Así es. En la asamblea de abril del 2019 se estableció que, bueno, si no habían avances con el anterior gobierno, se procedía a retener los valores que hay que pagarle al Estado y de esa manera empezar a presionar. FUCBAM no es una fábrica que para una producción, no tenemos una línea de trabajo. La única medida de fuerza que tenemos es la detención de los pagos. Y desde octubre del 2019, cuando empiezan las primeras cooperativas, se empezó a retener la transferencia de dinero al Estado. Lo que no quiere decir que los cooperativistas no pagan. Cada familia paga la cuota calculada al 2% y eso, una vez que la Asamblea Nacional, que fue la que votó la instalación del conflicto, levante el conflicto, si se dan las condiciones, esos montos que hoy son unos cuantos millones de dólares, pasarán a las arcas del Estado para seguir luego con el tratamiento administrativo de la deuda de las cooperativas por parte del Ministerio de Vivienda y la Agencia Nacional de Vivienda. ¿Qué hay de los otros reclamos que viene sosteniendo el movimiento cooperativo? ¿Cómo se ha avanzado o no en estos otros asuntos? La rebaja del IVA para los materiales, bueno, entre otras cuestiones que vienen reclamando. Bueno, hay una serie de reclamos y de medidas que hemos planteado que forman parte de una mesa de trabajo que se va a retomar una vez que se vuelva del descanso del verano, donde nosotros sabemos que hay algunos que están mucho más cerca de concretarse. Ahí están el préstamo a las cooperativas, a los grandes complejos por la reparación de los techos, la construcción de ascensores. El sistema de llenado de cupos libres en las cooperativas es un dolor de cabeza. Cuanto más vieja la cooperativa, cuanto más años tiene construida, más difícil es que ingrese un trabajador promedio. Hay otras cuestiones en la reglamentación, la cantidad de dormitorios, la cantidad de enchufes, o sea, hay una serie de planteos que nosotros están puestos arriba de la mesa de trabajo y hay muy buena disponibilidad de avanzar hacia la concreción. Sin duda que el planteo que se robaba todas las luces en este fin de año era el del 2%. Muy bien, muchas gracias. Enrique Cal, presidente de FUCBAM. Volvemos con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Mariana. Les contamos que el Sindicato Médico del Uruguay, el Gremio de Médicos del Interior y la Sociedad de Anestésico-Quirúrgicos alcanzaron un acuerdo en el marco de los consejos de salarios del sector privado de la salud. Claro, este convenio garantiza, en primer lugar, estabilidad salarial y también aumento en la cantidad de minutos para las consultas en policlínica con especialistas. Es un acuerdo que de alguna manera, por un lado, mantiene el salario real entre el inicio y la finalización del periodo. Es un acuerdo por 3 años. Además, logramos una partida extra que sería un incremento de ese salario en este periodo. También logramos algo muy importante, y esto es interesante para la población, de lo que veníamos hablando y hemos hecho muchas notas en este canal, y la verdad eso se los agradecemos porque la comunicación con la población para mí es muy importante. Logramos esto de poder aumentar los minutos del tiempo en la consulta de policlínica para todas las especialidades médicas y una comisión para incluir ginecología ahora durante el año 2023 en esto también. Un acuerdo salarial y, como vos decías, también que va a las condiciones de trabajo del sector médico, pero sobre todo las condiciones de atención a los usuarios. ¿En qué beneficia a los usuarios ese incremento
de la atención en policlínica? Bueno, lo más importante es que va a haber más tiempo en la consulta, ¿no? En la consulta ambulatoria, que como siempre decíamos, entre que nos saludamos, entendemos el problema, podemos dialogar, hacer una indicación, escuchar, eso requiere tiempo. O sea, ese tiempo que no es el tiempo ideal el que logramos, pero mejoramos mucho con respecto a lo que teníamos, eso es lo primero. Cada especialidad va a tener distintos parámetros, pero todas van a aumentar el tiempo en la consulta. Y lo otro es que eso genera también mejor calidad del trabajo para médicos y médicas. Además, también en el acuerdo están profundizar la reforma del trabajo médico con cargos de alta dedicación en el sector privado, que eso también genera calidad de trabajo y calidad en la atención, porque da más tiempo a cada uno para estar en la institución y poder estar a disposición de los usuarios. De la agenda del trabajo, pero en un sentido más amplio, porque el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT entiende que hay dificultades, advierte por dificultades en materia de acceso al empleo y también de calidad. Según explicó el economista Bruno Giometti, hubo recuperación a fines de año pasado, pero no hubo una creación significativa de puestos de trabajo en 2022. La calidad del empleo vista en un sentido más amplio, en lo que tiene que ver con la estabilidad del empleo y con los salarios, no vemos que esté tan bien. Y bueno, las perspectivas para el año que viene, si bien, bueno, obviamente que depende de una serie de variables que todavía no podemos conocer, bueno, vemos que hay una serie de alertas, de luces amarillas que hay que tener en cuenta. Ya en el tercer trimestre de este año, con los datos que salieron por parte del Banco Central, la economía se estancó, digamos, no creció respecto al segundo trimestre. Ahí hay una cuestión a atender, y los últimos datos del empleo también muestran que en realidad la recuperación fuerte del empleo estuvo a finales del año pasado, ¿sí? Digamos, en el efecto rebote después de la segunda ola de la pandemia, el empleo se recuperó, pero después en lo que va de 2022 no hubo una creación significativa desde el punto de vista de la cantidad de puestos de trabajo. La tasa de empleo está medio punto por encima de lo que estaba en 2019. Digamos, no es un desempeño muy destacable tampoco en cuanto a creación de puestos de trabajo. Y bueno, la preocupación que nosotros hemos venido planteando muy fuerte, que es lo que tiene que ver con los salarios. Bueno, siguiendo en temas de trabajo y gremiales, mañana sábado 24 de diciembre, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del SEANT realizará un paro de 24 horas en contra de la extensión horaria sin pago especial. Sí, y una comunicación oficial del sindicato en las últimas horas que dice textualmente: si quieren que trabajemos hasta las 23 y 24 horas, que al menos paguen extras. En ese comunicado también el colectivo se expresa en contra de la polifunción. Dice, hay que eliminar la polifunción y también los cambios de horarios. Bueno, cambiamos de tema. La Intendencia de Montevideo inauguró un centro para atender a población en situaciones de emergencia en el barrio Peñarol con capacidad para 34 personas. Sí, la jefa comunal Carolina Cose estuvo presente en la inauguración y destacó el trabajo de distintas dependencias de la comuna capitalina para que esto sea posible. Un área Artes y Ciencias hizo este predio, ¿verdad? Otra área, Hábitat, puso el techo. Otra área, como Desarrollo Social, puso los colchones, las camas. La Secretaría de la Juventud, el microondas, la heladera. Saneamiento puso la arena. Vialidad puso el pedregullo. Verdaderamente, Prosecretaría hizo una gran inversión. La unidad de animación de la Intendencia del Área de Cultura se puso al hombro esta obra, que verdaderamente quedó un centro con capacidad para 34 personas, con un área para niños también y con una plaza al lado. O sea que verdaderamente es un punto de presencia importante en el barrio Peñarol y además estamos preparados para una emergencia, esperamos que no la haya, pero si la hubiera, la Intendencia sigue avanzando en su política de cuidar a las personas. Tema de arranque, vísperas de Nochebuena y estamos muy cerca también por ende de Navidad. Es tiempo, son horas de operativo especial de limpieza, ya empezó hace bastantes días a cargo de la Intendencia de Montevideo porque el volumen de residuos, por poner simplemente un ejemplo, aumenta 30,35% según recientes mediciones en esta fecha justamente. El director de limpieza Ignacio Lorenzo detalló cómo será el servicio en estas horas.
Tiene varios componentes, uno de ellos fue la colocación y puesta en funcionamiento de un punto de transferencia de residuos en la zona oeste, que lo que permite es que los camiones que hacen la recolección en los municipios A y G no tengan que desplazarse hasta Felipe Cardoso, sino que puedan depositar allí los residuos y otra flota hace ese transbordo. Por otra parte, también hemos dispuesto volquetas en varios lugares de la ciudad y hemos reforzado con turnos especiales el fin de semana pasado. Los números al día de hoy los están dando muy bien. Tenemos unos 107% de los contenedores planificados en las últimas 24 horas recolectados, alcanzando entonces un 90% de todos los contenedores de la ciudad, con un levante en las últimas 48 horas. Y también dispusimos una nueva modalidad para aquellas personas que quieren disponer los residuos voluminosos, ¿no? Muebles, electrónicos, electrodomésticos, que no pueden ir al contenedor ni a vía pública. En estas fechas aumenta el volumen de los residuos, especialmente los reciclables, por lo que se llama a gestionarlos de manera adecuada. Lo más importante es el aumento de volumen. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cajas, embalajes que a veces no tienen mucho peso, pero que son puestos en el contenedor a veces sin aplastar o sin compactar, y eso ocupa muchísimo el volumen, a veces entonces los contenedores se llenan más rápido. Nosotros estimamos más o menos en un 30 o 35% el aumento de ese volumen de uso en los contenedores en estas épocas, y también por eso tan importante también el llamado a la ciudadanía a, por ejemplo, hacer un destino adecuado de esos residuos, que son todos reciclables y que pueden tener entonces una segunda vida. Habrá servicio de recolección hasta este sábado a las 19 horas. En tanto, el domingo no habrá recolección de residuos, pero sí funcionarán desde temprano los demás servicios, como el celular 092-250-260 para dar aviso de desborde de contenedores y entrega de bolsones. ¿Dónde andarán nuestros móviles? Bueno, lo sabremos por lo menos parcialmente porque vamos al contacto con Macarena Vico. Adelante, Macarena, estamos viendo y estamos escuchando. Sí, Martín, estamos en el Teatro Solís porque en este momento está desarrollándose el ensayo general de la ópera La Bella Helena, que va a estrenar el próximo 27 como cierre de la temporada de ópera que se desarrolla acá en el Solís en este año. Estamos junto a Mercedes Souto, que es la productora general del espectáculo. Bueno, para que nos cuente por qué la decisión de esta obra para cerrar este ciclo. Esta obra, esta Bella Helena que estamos poniendo en escena, es una adaptación, una versión nada más ni nada menos que de China Zorrilla y Taco Larreta, que este año festejamos los 100 años del nacimiento de ellos dos. Y esta versión, que ellos hicieron especialmente del original en francés, tiene la gracia de que está muy localizada, o sea, está especialmente hecha para el público uruguayo y se estrenó hace 30 años en el Teatro del Centro, también con la dirección de Omar Varela, que es otra persona que este año también, por su reciente fallecimiento, le estamos dedicando este espectáculo. Realmente es un espectáculo que en este momento del año además viene muy bien, es un espectáculo muy divertido, es un espectáculo que tiene música, tiene baile, tiene grandes actuaciones, un elenco de 30 personas en escena, más toda la banda sinfónica en el foso. O sea, es un espectáculo de características festivas para venir a pasar también en este tiempo especial. A veces pensamos que entre Navidad y Año Nuevo no hacemos este tipo de actividades, pero por suerte la gente recibe muy bien la propuesta también en estas fechas como para hacer algo distinto y también compartirlo en familia. Es un espectáculo familiar, para todas las edades, para todos los públicos. O sea que es un espectáculo en español, a veces las óperas son en otros idiomas y eso puede ser una barrera para alguien, pero esta vez en una versión además que es de Taco y de China, tiene el humor nuestro, o sea, es el mérito que tiene la versión de ellos, la gente lo reconoce realmente como un humor muy nuestro. Bien, contales a la gente cómo es, de qué se trata la obra. Bueno, la obra tiene como protagonista a la Bella Helena. La Bella Helena está interpretada por Claudia Rossi. Claudia Rossi es una actriz del elenco de la Comedia Nacional, que es uno de los elencos que integran esta propuesta. Y es una historia de amor y desamor en la que la Bella Helena se enamora de un nuevo galán. Y a partir de eso, con su marido Menelao, se dan un montón de situaciones muy, muy divertidas. Ella tiene una corte, es una ópera, lo que se dice una ópera bufa, o sea, es algo divertido, hasta más cercano a la parodia que a otro género, o sea, muy, muy interesante en eso. No es un espectáculo de una trama seria ni dramática, es una comedia puesta en música, por lo cual es esta opereta.
Gracias, Mercedes. Sí, bueno, los invitamos entonces a acercarse, una propuesta divertida, diferente para fin de año, que por más que parezca, aún no terminó y hay muchas cosas para hacer. Del 27 al 30, La Bella Elena aquí en el Teatro Solís. Muchas gracias, Macarena. Y les contamos que aproximadamente 240 niñas y niños participaron este miércoles de una celebración de Navidad en Barrio Unido, organizada por uno de los merenderos populares del barrio. Sí, este centro comunitario funciona cerca de La Teja, para ponerle otra referencia en términos de los barrios de Montevideo. Se sostiene con el esfuerzo de vecinos y vecinas que, por ejemplo, venden ropa usada para poder tener recursos y también a través de donaciones de empresas. Acá en el barrio hay 240 niños y en realidad en el barrio acá vienen todos los días 100 y algo, todos los días, pero cuando hay fiestitas son 240. Todo con donaciones y tenemos venta de ropa, porque nos dan donaciones de ropa y nosotros hacemos venta económica y con eso lo vamos echando lo que hay gas y esas cosas. Se va entregando a los niños y bueno, porque hay niños que es la única comida que tienen, es esta. Hoy festejaron la Navidad, contame qué les regalaron, qué recibiste. Recibimos comida, pero después lo van a dar regalos. Qué bueno, ¿te gusta venir al merendero? Sí. Contame qué hacen aquí en el merendero. Comemos, después cada uno va para su casa, o si no ayudamos. Veo que hay una biblioteca, ¿allí tienen la posibilidad de leer libros? Sí. La intendenta Cose se refirió a la denuncia presentada por la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas y de Merenderos, justamente, contra el Ministerio de Desarrollo Social por hostigamiento y persecución. Sí, la jefa comunal en ese sentido no quiso manifestarse acerca de la actuación de Martín Lema en estas acusaciones, aunque señaló que a los voluntarios que trabajan en ollas populares hay que apoyarlos y no perseguirlos. Sobre el comportamiento del ministro no me voy a expedir, sí puedo decir lo que opino con respecto a las ollas populares. Son voluntarios, son vecinos y vecinas voluntarias que se organizan para generar una estrategia de solidaridad para que la gente coma, ¿no? Tenemos decenas de miles de personas que están comiendo en las ollas populares, que esta Navidad van a comer en una olla popular. Yo creo que eso nos tiene que empujar a un profundo razonamiento. Yo no quiero perseguirlos, yo tengo que ayudarlos y controlarlos, ser responsable con la institución, por supuesto. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, ayuda y control. Y durante el lanzamiento de la temporada de cruceros, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, destacó la capacidad del puerto de Montevideo. Sí, dijo que hacía mucho tiempo que Montevideo no recibía 4 barcos con estas características al mismo tiempo, como pasó ayer jueves. Estamos muy contentos, si bien los primeros cruceros ya habían empezado hace unos cuantos días a llegar a nuestras costas, a Montevideo, a Punta del Este. Ahora, a pocas horas del ingreso del verano, tenemos un día especial, 4 cruceros en Montevideo. Hace muchos años que eso no ocurría. Estamos hablando de 8.000 personas. Implica la recuperación, ni más ni menos que del turismo de cruceros, para el cual además trabajamos muchísimo, junto a la Administración Nacional de Puertos, juntos a los que tenemos que ver con todo este tema, concurriendo a las principales ferias del mundo, como la Sea Trade de Miami, como la que se hizo luego también en Europa. Allí estuvo el Uruguay, allí estuvo el Ministerio junto a la ANP. También habló de esto Fernando Amado, director de Turismo de la Intendencia de Montevideo, que recordó que se esperan 150 barcos para la actual temporada de cruceros. Sí, destacó la importancia de que Montevideo sea referencia en el circuito de cruceros. Para Montevideo es fundamental. Fíjense de que de los 200 cruceros que se estima en la temporada de cruceros total, 150 van a venir a Montevideo. O sea, eso marca ya en números lo que tiene que ver la importancia del destino Montevideo, el destino turístico Montevideo, de la ciudad de Montevideo como atractivo para haberla incluido en lo que son, bueno, los circuitos de estos buques, de estos cruceros. Es una ciudad capital, es una ciudad que evidentemente está muy arraigada en Sudamérica y conocida,
por lo que permite además también por características propias logísticas, como por ejemplo la facilidad que tiene el puerto desde el punto de vista logístico para el atraque y descenso de los pasajeros de los distintos buques, como también, bueno, los servicios, una cantidad de cosas que la capital ofrece, que evidentemente hace como punto atractivo para ser incluido en cualquier tipo de circuito de crucerismo en esta parte del planeta, ¿no? Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia, Mercado de Historias. Bueno, y todos los años a esta altura hablamos de las consecuencias del uso de pirotecnia y es importante recordar algunas recomendaciones. Efectivamente, justamente para evitar esos riesgos o por lo menos las peores posibilidades. De eso el informe de Julieta que ya empieza. Julieta, adelante. Muchas gracias, compañeros. Así es un tema que en Uruguay en estas fechas se habla mucho, pero que es un tema importante y a atender durante todo el año, porque más allá de que los impactos más grandes en la salud, y ya vamos a hablar sobre qué tipos de salud se generan con más fuerza en estos meses, la atención con respecto a estos temas y las modificaciones que haya que hacer para lograr avanzar en tener una salud de mayor calidad vinculada a la pirotecnia es algo para trabajar durante todo el año y ya sabemos que aunque sea algo que ha venido, digamos, disminuyendo a lo largo de los años, es verdad que cada vez se utiliza menos pirotecnia o pirotecnia estruendosa o sonora, sigue sucediendo y no hay que ignorar también las particularidades que tiene nuestro país en tanto a las celebraciones y al uso particularmente de estos dispositivos que tienen un gran impacto en tres áreas de la salud. La salud humana con diversos tipos de lesiones, no solamente físicos, sino también psicológicos y vinculados a la salud integral de las personas, sobre los que vamos a desarrollar más adelante. La salud animal, algo de lo que se habla un montón, la pirotecnia sonora puede generar en animales, no solamente en mascotas, sino también en el resto de animales que tenemos en nuestro país, que tenemos un país con bastantes animales y ya lo sabemos, puede generar taquicardia, aturdimiento, pérdida de control, náuseas, falta de aire, afectación del ritmo cardíaco y miedo, y los impactos que ese miedo puede tener no solamente en el propio animal, sino también en las personas que están alrededor, y también tiene impactos en la salud ambiental y en la convivencia, no solo por el sonido, el impacto del sonido y la posibilidad de incendios que se incrementa con la utilización de pirotecnia, sino también porque la pirotecnia tiene contaminantes muy agresivos para el medio ambiente en su composición y en las diferentes partes, tanto sea en el encendido como en la generación de sonido, en la generación de color o en cuando se dispara, digamos, lo que produce el vuelo. Por eso es que han habido durante los últimos años muchísimas propuestas que vienen de la sociedad civil y de otros ámbitos vinculados a la regulación y se ha avanzado más a nivel local en algunos municipios, en algunos departamentos, con respecto a esta regulación. Es ya sabido que la Junta Departamental de Montevideo aprobó el año pasado, a fines del año pasado, y empezó a regir este año, el 1 de febrero, una normativa vinculada a la comercialización, porque hasta ahora lo que tenemos en nuestro país son normativas vinculadas a la comercialización de determinados tipos de pirotecnia, y en particular lo que se hizo fue, permitir únicamente o habilitar únicamente la comercialización hasta 2024 de la pirotecnia que tenga hexágonos verdes o amarillos, que son los que alcanzan determinada cantidad de decibeles al explotar o al salir, digamos, y eso es lo que se habilita hasta ahora. No se está permitiendo la comercialización de pirotecnia con hexágonos rojos o violetas, y seguramente lo que dice esta normativa es que a partir de 2024, en 2025, únicamente se va a poder comercializar la que tiene hexágono verde. Además, hubo otras iniciativas, por ejemplo, en Río Negro, también en Paysandú, vinculados a la comercialización, nuevamente asociados a los decibeles y a el impacto que esto puede tener. Nosotros estuvimos hablando con la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo, en particular con María Elena Laornaga, que es la titular de esta Defensoría, porque ellos habían hecho anteriormente a la propuesta de la Junta Departamental una propuesta de normativa, y si bien están de acuerdo con lo que aprobó la Junta Departamental, tienen otras
propuestas y tienen otras preocupaciones, principalmente asociadas a la educación ciudadana y al impacto en las vidas y el cambio cultural necesario para poder hacer una transformación en lo que tiene que ver con la pirotecnia. Nos parece que regular está muy bien, pero para regular hay que tener condiciones de fiscalizar. Y la fiscalización ha sido un problema, se ha regulado, creo que en un conjunto muy importante de juntas departamentales de todo el país, en Montevideo también como consecuencia de la iniciativa normativa nuestra, pero también de otros intereses de ediles y edilas allí. El problema es fiscalizar. Y la tercera cuestión que nos importa mucho es la formación ciudadana, porque ¿qué pasa? Todo el mundo dice, ay, pobrecitos, pero yo no tengo un niño con una discapacidad, o ya me compré los fuegos, a los niños les gusta, etc. Siempre el problema está puesto en el otro, pero no en mí. Y creemos que acá hay un tema de conciencia ciudadana que tiene que ver con fiscalización, si fuera posible, o lo es posible desde el punto de vista comercial, pero también con cambios de alguna práctica cultural de la gente. Hay muchas formas de celebrar. Esto pasa por muchas cosas, es el acceso a nuevas tecnologías, el abaratamiento también para el uso, para el consumo particular de tecnologías que tengan que ver con luces y no tanto con fuego y con tanto sonido. Pero básicamente nos importa, no tenemos recursos como para hacerlo, pero por eso seguimos coordinando en la red, porque nos importa trabajar, por ejemplo, con las escuelas, con niños y niñas, que son los primeros promotores de los cambios culturales en las familias. Julieta, nos metemos en las consecuencias de la pirotecnia en la salud. Ahí va, sí, porque además de este capítulo que tiene que ver con la normativa, hay todo otro capítulo que tiene que ver con las propuestas de diferentes organismos y organizaciones vinculadas a la prevención. Y en ese sentido, además de, por ejemplo, el movimiento y la red de Pirotecnia Cero, que estuvieron hace unos minutos nada más en Mirá Montevideo, hablando sobre sus propuestas y sobre la información disponible, más allá de la reglamentación y del intento de aprobar normativa a nivel nacional, que sería un paso importante para esto y que no quede únicamente en lo departamental o lo municipal. También hay una campaña de la Sociedad Uruguaya de Pediatría asociada a poder dar más información sobre las consecuencias de lo que hablábamos anteriormente, los impactos en la salud humana y en particular qué es lo que sucede con niños y niñas. Hoy estuvimos hablando con representantes de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y nos mencionaban que las lesiones pueden ser de diversos tipos y si bien hay algunas quemaduras superficiales, también puede haber quemaduras más severas que requieren un tratamiento de meses o incluso años y impactos en la pirotecnia explosiva, por ejemplo, que pueden desencadenar consecuencias de pérdida de algún miembro, impactos en la mano, en los dedos y también muy fuertes en los ojos, en el impacto de la pirotecnia en las consecuencias oculares. También nos estaban mencionando que las lesiones son muy variadas y que la prevalencia de esto impacta sobre todo en estas fechas. Estuvimos hablando con Javier Prego, que es pediatra, es integrante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, es emergentólogo, es profesor de emergencia pediátrica y es secretario del Comité de Prevención de Lesiones No Intencionales de la SUP. Los días de mayor riesgo son el 24 de noche y el 31 de noche y los días que antes y después, pero fundamentalmente son esos días cuando se produce la mayor... que la comunidad, la sociedad genera más explosiones, uso de dispositivos de pirotecnia. Se ven decenas de pacientes. Es difícil cuantificar porque, bueno, se produce no solamente en el lugar, yo veo la visión desde el Hospital Pérez de Rosell, pero se produce en todos los ámbitos, mutuales, de servicios privados, Montevideo, interior de la República, y también muchas, tal vez, lesiones menores que son resueltas en áreas prehospitalarias, con los servicios de urgencia a nivel domiciliario. O sea que nosotros estimamos que son varias decenas de casos y de ellos hay algunos casos que son más severos, que son graves, que producen daños físicos, que requieren a veces cirugía, con secuelas, que no siempre se puede resolver todo, secuelas estéticas, secuelas motoras, funcionales, y también los problemas que quedan del punto de vista
de afectación psicológica y de impronta de ese daño que muchas veces queda y no se resuelve fácilmente, incluso puede persistir durante años. Concretamente, Julieta, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, hay recomendaciones más vinculadas a la salud, que las vamos a escuchar en palabras nuevamente del doctor Javier Prego, pero también nos mencionaban que es importante atender el comportamiento de los animales con respecto también a los seres humanos, no únicamente por su afectación, sino también porque ellos pueden cambiar de comportamiento por el miedo y pueden, por ejemplo, morder, o en caso de animales grandes como caballos, se han dado casos, y nos los mencionaba Prego, de estampidas, digamos, que corran y pasen por arriba a niños o adolescentes y que generen ahí un perjuicio en la salud. También la importancia de tener un balde de arena o de agua siempre que se utiliza pirotecnia para atender la posible generación o el comienzo de un incendio, y llamar a las autoridades pertinentes, es decir, a bomberos, si es que ese incendio crece más de lo normal. No intentar, digamos, ser héroes en esas circunstancias y atender la situación con los especialistas, tanto médicos como de bomberos. Y también nos decía que hay que tener mucha atención con algunos tipos de pirotecnia, los dispositivos que tienen más pólvora, porque si bien se han dejado de comercializar en grandes mayorías, siguen estando presentes las megabombas, por ejemplo, y esos tienen impactos durísimos. Dicen que hay casos de personas amputadas por este tipo de dispositivos. Vamos a escuchar entonces nuevamente al doctor Javier Prego explicando cuáles son las recomendaciones de la Sociedad Uruguaya de Pediatría para la utilización de pirotecnia, más allá de que la primera recomendación es no utilizarla. Se trata así fuertemente de no dejar que los niños y los adolescentes utilicen estos dispositivos. Eso tiene que estar en personas adultas, responsables, que tienen que entender que más allá de lo que puede ser un evento de distracción, tiene sus riesgos. Hay que utilizar en espacios abiertos, lejos de donde haya arbolado, porque eso puede generar problemas. Los dispositivos tienen que estar muy seguros, porque a veces se caen y eso genera, que se salgan a ras de la gente y puedan generar lesiones. Hay que estar a mucha distancia del evento que se está realizando. Por supuesto, el consumo de sustancias o alcohol, que muchas veces en las fiestas hay que tratar de no usarlo, es porque la coordinación tiene que estar muy bien. Es como, si fuéramos a manejar, ¿no? La utilización de estos dispositivos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia, Mercado de Historias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos nuestro capítulo internacional en Brasil a pocos días de que el presidente Jair Bolsonaro entregue el mando al presidente Lula da Silva. Un polémico indulto ha vuelto a generar muchísima efervescencia y críticas en Brasil porque Bolsonaro ha indultado a policías y militares que participaron, entre otras cosas, de la reconocida y famosa masacre de Carandiru, que ya tiene 30 años, recordarán ustedes, un presidio que era uno de los peores de Brasil, con 8.000 presos hacinados y en condiciones insalubres, que en un motín fueron asesinados 111 de ellos en un hecho que conmocionó en aquel momento a la opinión pública. La polémica está servida sobre la mesa. La decisión de Bolsonaro es contraria a las sugerencias del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria y podría ser inconstitucional, ya que el indulto beneficia directamente a los agentes de la policía militar por este caso en concreto, cuando el perdón presidencial tiene que ser colectivo y no específico. La conocida como masacre de Carandiru tuvo lugar el 2 de octubre de 1992 durante la intervención de la policía militar en una cárcel de San Pablo para detener un motín operativo que se saldó con 111 presos muertos en el mayor presidio de Brasil de la época, que albergaba a cerca de 8.000 internos hacinados y en condiciones insalubres. La decisión beneficia directamente a los 69 agentes que siguen vivos de los 74 que fueron condenados en sendos juicios celebrados en 2013 y 2014, pero que nunca llegaron a ser encarcelados debido a maniobras judiciales con las que sus abogados han conseguido dilatar los juicios de apelación en instancias superiores, en un caso que se ha convertido en un símbolo de la impunidad en Brasil. El diputado Eduardo Bolsonaro, tercero de los hijos del mandatario, escribió en Twitter que con la gracia otorgada por su padre se ha hecho justicia con unos hombres que entraron donde ninguna madre permitiría que entraran sus hijos para cumplir su misión contra alguna de las personas más peligrosas del país.
Todavía queda una semana más de Bolsonaro en Brasil, pero nos vamos a otro tema, tiene que ver con Chile, donde un incendio de proporciones ha estado afectando en las últimas horas la zona de Viña del Mar. Hay 2 muertos hasta el momento, casi 500 viviendas afectadas, 130 de ellas totalmente destruidas en un drama humano que todavía no se puede calibrar. El presidente Gabriel Boric ha decretado el estado de emergencia para esa zona, que además ha afectado viviendas, sobre todo de sectores populares que están en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, pero tampoco se ha salvado, por ejemplo, la famosa Quinta de Vergara, donde se desarrolla el célebre Festival de Viña del Mar. El presidente Gabriel Boric decretó el estado de catástrofe por el masivo incendio en Viña del Mar, que hasta ahora ha afectado a casi 500 viviendas, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo que se está redactando el decreto, lo que implica que se va a nombrar un jefe de la Defensa Nacional, que tendrá facultades para limitar derechos constitucionales, eventualmente de reunión y de traslado, pero que además tiene la facultad de tomar el control, requisar todos los bienes que se requieran para poder concurrir a enfrentar la emergencia, explicó la autoridad desde la región de Valparaíso. Según el funcionario, hubo una respuesta muy rápida al inicio de este incendio, pero a pesar de ello, producto del lugar donde se desarrolla, de las condiciones climáticas, del viento y de la presencia de material combustible, se extiende con mucha agresividad y rapidez, según agregó. Hasta el momento, la Oficina Nacional de Emergencias ordenó evacuar áreas de riesgo en Cerros de Viña del Mar, ciudad que alberga algunos de los barrios de viviendas informales más grandes del país en la zona afectada, y Monsalve confirmó también 30 lesionados leves, 130 casas destruidas por las llamas y 125 hectáreas arrasadas por el fuego, mientras que en la madrugada de hoy los bomberos habían confirmado la muerte de 2 personas. El siniestro comenzó como incendio forestal en los cerros de Viña del Mar y avanzó favorecido por fuertes ráfagas de viento a través de quebradas hasta llegar a los sectores habitados, la mayor parte de ellos de bajos recursos, con viviendas de construcción liviana y calles estrechas. Y ahora segundo y último bloque, Natalia. Sí, con las recomendaciones culturales de nuestro compañero Juan Castel. Bienvenido en un día tan especial. Es cierto, un día especial, un fin de semana especial y nada mejor para comenzar con el clima de festejos que la primera recomendación, porque mañana es el cierre de la Feria Ideas Más, la Feria del Parque Rodó, la Feria de los Emprendedores, y el cierre musical va a estar a cargo de Paola Dalto. La DJ Paola Dalto estará a las 12:30 tocando, armando un set especial y obviamente con entrada libre. Esto será en la Plaza Florencio Sánchez, donde se juntan las calles 21 de septiembre y Herrera y Reisig. Repito, Paola Dalto mañana cerrando la Feria Ideas Más, 12:30. Habrá que estar atento al clima, pero si no pasa nada raro, se va a desarrollar la actividad. Otra actividad que se está desarrollando con entrada libre en el Cabildo es una exposición muy interesante que se llama Asimetrías Coloniales. Esta exposición habla de las desigualdades, de desigualdades sociales. Tiene un montaje muy sobrio, presenta algunos objetos de la época colonial y sobre todo muchas imágenes, litografías, dibujos, reproducciones, grabados, un montón de elementos visuales que a uno, aparte con ese marco tan particular que tiene el Cabildo, lo hace entrar en clima, lo hace entrar en época. Y en esa época, en esa entrada a época que presentan esos objetos y esas imágenes, aparecen algunos textos que son como dardos realmente, porque lo que hacen es presentar algunos datos y contar parte de las historias de aquel Montevideo colonial en base a las desigualdades. Desigualdades no solo de oportunidades, sino de derechos, porque tenían distintos derechos en aquel Montevideo, un hombre y una mujer, un rico y un pobre, un blanco y un negro, un español y un mestizo. Y lo más interesante de la muestra, porque realmente son pocos los textos, no abundan textos, pero son textos que te dejan picando la idea de qué pasó después, porque ya ha entrado el Uruguay como tal en el siglo XIX, muchas de estas desigualdades se mantuvieron y deja picando, les decía la muestra, esa cuestión de cuántas de estas cosas no se siguen viviendo hasta el día de hoy. Es muy interesante cómo está planteada, con cierta austeridad, con ese marco que tiene el Cabildo, que es muy personal, ¿no? Porque el Cabildo tiene eso, es un lugar muy particular. Y está abierta, la muestra va a estar abierta todo el verano, hasta el mes de febrero, hasta fines de febrero. El Cabildo está en la Plaza Matriz, es con entrada libre, está abierto de lunes a sábados.
desde las 12 hasta las 17:45. Es un muy buen paseo, es una muy buena opción para hacer, repito, con entrada libre. Viniendo a la actualidad, a música que está sonando, a música nueva que está sonando, les cuento que Emiliano Branchiari editó recientemente, hace pocos días, su primer disco solista. Me refiero al líder, a la voz líder, al frontman de No Te Va a Gustar, que después de casi 30 años de carrera con la banda, se lanza en este camino, probando, buscando nuevas cosas, y editó el disco Cada segundo dura una eternidad. Es un disco que va un poco por otro lado, que tiene una sonoridad diferente, porque hay instrumentos diferentes, porque hay tocadores diferentes, pero tiene un costado que también en ese sentido es diferente, muy personal. Las letras están cantadas en primera persona, son autorreferenciales. En este caso Emiliano habla mucho de él y de cosas que le pasan. Canta con un poco más de tranquilidad y sin duda uno reconoce esa forma de interpretar y sobre todo esas melodías. Tiene muy buenas melodías, son 12 canciones, es un disco que uno lo escucha con mucha facilidad de punta a punta y nos deja ver un artista que en la banda hace determinado tipo de composiciones e interpreta de distinta manera y acá, sin dejar de ser el mismo, presenta otra cara, presenta otro sonido y es bien interesante esta cuestión de poder irlo disfrutando en distintos espacios. Cada segundo dura una eternidad, nuevo disco y disco debut de Emiliano Branchiari, está en venta en formato físico, en CD, en vinilo y también en todas las plataformas digitales y yo los dejo con un fragmento de una de las canciones de este disco, en este caso compartimos Quise. Fantasmas, pero no me escuchas. Al parecer no te llega nada. Mira, si vos te vas, me voy. Quizás aún no te des cuenta. Puse de mí lo que nunca doy. Bueno, nos vamos y antes repasamos los datos del tiempo con algunas malas noticias. Es cierto, un esperado pronóstico del tiempo que hemos ido ajustando con las horas, es lo que hace Inumet en realidad y que confirma lo que se esperaba para mañana, Natalia. Sí, mañana 24 de diciembre, Nochebuena, tormenta, lluvias en todo el país, 18 grados de mínima, 25 de máxima. Bueno, el domingo 25 de diciembre, la jornada de Navidad va a comenzar parecido, pero mejorando conforme pasen las horas, mejor dicho, en capital y en cercanías, con disminución de la nubosidad sobre la noche, la tarde, 15 la mínima, 23 la máxima. También fresquito el lunes 26 de diciembre, 14 la mínima, 24 la máxima y sin lluvias. El lado B que ya viene a la pantalla de TV Ciudad, un nuevo compañero del canal. Fito Gali, dándole la bienvenida entre todos, en este caso nuestro compañero Wilmar Amaral, así que quédense en la pantalla de TV Ciudad. Nosotros nos vamos. Es cierto, Les deseamos feliz Navidad, que pasen bien, que disfruten, que se cuiden. Y nos reencontramos el lunes. Todo eso que dice Natalia y efectivamente el lunes a las 7 de la tarde estaremos por acá. Gracias por estar. Estamos en el peor momento hasta ahora de la administración del presidente de la calle Pou. Tenemos modo de averiguar. Lorena Ponce de León viaja mañana a las 6 de la mañana. ¿A dónde va? Reservado total, escribió Alejandro Astesián. Más adelante, el subdirector ejecutivo de la policía, Jorge Berriel, le da detalles del vuelo y aclaró que viajó con un pasaporte americano. Me da la sensación que ha variado, ha virado el tema a un tema que es de la vida privada del presidente. Berriel no conocía a Astesiano, se lo presenta a Jorge Larrañaga, le dice que es el nuevo jefe de seguridad personal del presidente y que los pedidos de Astesiano son como pedidos del propio ministro. ¿Sabes algo de una fiesta que se realizó de los Blancos Juventud y hay una denuncia de abuso de una femenina? Le preguntó Astesiano a Berriel. Según explicó Astesiano, el presidente Luis Lacalle Pou tenía interés en conocer los detalles por si eventualmente debía responder a alguna consulta de la prensa. Me duele que al pobre presidente me lo tienen ahí contra las cuerdas de rato. No merece que no haya habido alguien que le haya avisado, que le haya dicho. Creo que estamos en una crisis
institucional grave. Renunció la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carolina H. Si Carolina H hubiera sido blanca, hacía rato que ya no estaba en el ministerio, hacía rato. El senador nacionalista Jorge Gandini entiende que Maciel no debe renunciar porque considera que cumplió con su obligación al avisarle a H acerca de la peligrosidad. Nosotros entendemos que la responsabilidad última parece estar en el Ministerio del Interior, que finalmente es por donde siempre termina pasando la información. No fue la única que actuó en el caso, no fue el único ministro subsecretario que faltó a la verdad en el Parlamento. Al menos desde octubre circula un sublinaje de la variante Omicron que aumenta las posibilidades de reinfección de COVID-19. Estamos ante una nueva ola. Sí. Han sido de características más de tipo domiciliarios gracias al éxito que tuvo el plan de vacunación. La variante Gamma tiene en su composición hasta un 15% de THC, lo cual la hace ser más psicoactiva. Evidentemente era algo que pedía el consumidor. Hoy por hoy son 30 farmacias, ya hay en la agenda unas cuantas más. Todo lo que sea inclusivo para lo que es la regulación del cannabis es bienvenido.